Buenas noches, docentes. Somos el grupo número 6, tocando el tema del ODS 5.2, agresión hacia las mujeres en Lima. Me toca poner la introducción, identificación del tema, problemática, premisa, tesis y anticipación. Hoy exponemos cómo construimos nuestro texto argumentativo a partir del ODS 5.2, que se refiere a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ya, el tema principal de la exposición, agresión hacia las mujeres en Lima, una situación que ya no da para más ni para hacerse de la vista gorda. El método, tenemos el tema, al comenzar primero, identificación del tema central, violencia de género en Lima, la problemática y la controversia, por qué persiste esa violencia a pesar de las políticas públicas. ¿No? La premisa, decidimos que la violencia de género no es solo un problema individual, sino un problema estructural, ¿no? Relacionado con la cultura machista, ¿no? La tesis de nuestro texto es que la violencia sigue siendo un problema grave debido a la ineficiencia de las políticas y la desconfianza de las víctimas. La anticipación finalmente muestra que vamos a explorar las causas de la violencia, cómo se presentan en Lima y por qué es urgente mejorar la respuesta de la justicia, educación y la comunidad. Le doy paso a mi siguiente compañero. Continuando. Párrafo de desarrollo 1. Estrategia de cita de autoridad. Nos centramos en cómo la violencia de género es un problema estructural. Primero, identificamos la tesis sobre que la violencia de género es un problema estructural en Lima. Luego buscamos los argumentos que respaldan esta tesis, basándonos en Pecho Ramos y Guamán Cajachao. Identificamos que la violencia de género no es solo un problema individual, sino que es parte de una estructura social que perpetúa la violencia. Hecho constable, observamos que muchas mujeres no reciben ayuda oportuna ni seguimiento, lo que provoca desconfianza en las instituciones. Como conclusión, que la violencia no es solo un problema privado, sino una batalla sistémica del Estado y sus instituciones. En el segundo párrafo de definición, partimos de la ley número 30364. Definimos violencia de género como el daño físico, psicológico, económico o sexual contra la mujer en cualquier contexto. Luego identificamos que la Constitución del Perú establece la igualdad ante la ley, pero no en la práctica. Esa igualdad no se garantiza cuando las mujeres son víctimas de violencia. También mencionamos que muchas mujeres no reconocen la violencia que padecen debido a los factores como miedo o dependencia emocional. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Canales Infanzón y en esta oportunidad me ha tocado exponer el párrafo de generalización. En tesis, hacemos una comparación de tres distritos de Lima Sur, que es San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador y Comas, ya que se ha visto mayor incidencia de violencia hacia la mujer. Nuestra idea secundaria sostenemos de que algunos casos no llegan a ser denunciados por miedo a las represalias del agresor o por miedo a que no cuenten con una figura paterna para sus hijos, por dependencia económica o simplemente por la desconfianza hacia las autoridades. Nuestro hecho constatable es que estas situaciones llevan a que las mujeres se queden bajo el mismo techo con su agresor. Nuestro argumento, según Chávez y Ochoa, sostienen de que los recursos y el temor a quedarse solas hace que las mujeres permanezcan con su agresor. Además, Estrada explica y argumenta que la violencia no es un hecho aislado, sino es un patrón que se repite en varios lugares o países de América Latina. Nuestra idea terciaria sostiene de que en el contexto hay un contexto de pobreza y un acceso limitado hacia los apoyos de atención hacia la mujer y existen valores machistas en dichos lugares. Nuevamente, según el argumento, según Guamán, el Estado responde de forma reactiva y no preventiva, que hace que el problema sea aún mayor. Y según Sokolich, sostienen que los centros de atención hacia la mujer a veces no se abastecen y están sobrecargados. Y para concluir, esto evidencia que que la violencia hacia la mujer en Lima Sur no es un conjunto de eventos autónomos, sino que es un elemento de una problemática profunda que demanda mayor prevención y atención. Eso sería todo. Gracias. Continuando con la exposición, el que le habla es el alumno Alex Guillermo Gómez Silabe para exponer sobre los párrafos cuarto y quinto, que es el párrafo de causalidad y el párrafo de comparación. Para el párrafo de causalidad identificamos las causas subyacentes de la violencia de género. En este caso empezamos con lo que es la tesis más argumento. Empezamos primero con lo que es
La tesis, que es la violencia de género, tiene causas estructurales. Las causas incluyen la falta de recursos económicos, la discriminación y la dependencia. Después de ello, identificamos bien la causa principal, que es la dependencia económica que obliga a muchas mujeres a quedarse con sus agresores. Después de eso, la consecuencia. Como consecuencia encontramos que las mujeres siguen siendo víctimas de abuso porque no pueden salir de su situación. Como sustento, usamos a Chávez 2019 para respaldar esta idea de la dependencia económica. Ahora, como argumento, encontramos que la violencia también se perpetúa por los valores machistas y la normalización de la violencia en la sociedad. Para el quinto párrafo, el párrafo de comparación, comparamos la situación de Lima con las zonas rurales del país en cuanto a lo que es el acceso a servicios de denuncia y protección. Identificamos primero nuestra idea principal, que es que Lima tiene más servicios que las zonas rurales, que tienen menos accesos a todo este tipo de servicios. Los elementos comparativos que usamos fue comparar el acceso a servicios y la respuesta de las instituciones entre Lima y las regiones rurales. Para lo que es criterios comparativos usamos los recursos y la presencia institucional, que son los criterios claves que vamos destacando dentro del texto. Para lo que es la reflexión final, reflexionamos sobre lo que es la necesidad de adaptar las políticas públicas a las realidades locales, ya que no es lo mismo atender a una mujer en Lima que atenderla en una comunidad rural. Y por último, para lo que es conclusión, concluimos que no basta con establecer normas, sino que se necesita una política pública efectiva y adaptada a todos los territorios. Eso es todo de mi parte, gracias, le doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Gladys Giovanna Bedón Copa, integrante del grupo 6. A mí me ha tocado exponer sobre la parte de la conclusión y el cierre del análisis. Finalmente, en la conclusión reafirmamos nuestra postura sobre las urgencias de abordar la violencia hacia las mujeres en Lima. Hemos utilizado un conector de cierre. Empezamos con el conector se concluye, que nos permitió cerrar nuestra exposición. Hemos ubicado también la síntesis de los argumentos, hemos recogido los puntos claves, aunque existen leyes, su aplicación sigue siendo insuficiente. También subrayamos la falta de educación de género como una barrera importante. Reafirmación de la postura, hemos reafirmado que las políticas deben mejorar la implementación y no solo crear leyes. El comentario crítico sería que hicimos un comentario crítico sobre la falta de capacitación y recursos de las entidades responsables, lo que impide una verdadera protección para las mujeres. La reflexión final sería: concluimos que para cambiar esta realidad es necesario un rol activo del Estado y de la sociedad para garantizar una protección real y efectiva para las mujeres. Eso sería todo.